Este año nos hemos decidido hacer un concierto, una clínica, una presentación, como en este caso, cada mes. Estamos celebrando 15 años que apareció la Universidad Tito Puente, y es en honor a ello que han venido son Jarocho y Jazz, con otro egresado de esta universidad, con el maestro Iqbalam, y que también dio su curso en Berkeley, el que impartió aquí. En febrero vino Edgar Dorantes, por todos conocidos. Viene en marzo el maestro Eduardo Piastro, y para mayo el maestro Jorge Fernández de la Escuela Superior de Jazz, grandes amigos de toda la vida también. Gracias, gracias. Entonces, lo que quiero en este momento es decirles y recordarles que estamos presentando el tercer volumen. Tuve el gusto de estar en la presentación del segundo volumen hace un año con muchos amigos que están acá en el Carolino, en la UAP, y ahorita contra viento y marea, por los presupuestos me refiero, pero el gran trabajo de su autor, el maestro Antonio Malacara. Un fuerte aplauso, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestra universidad tiene grandes momentos históricos, pero sin lugar a duda un momento importante que se va a quedar en la historia de la música popular o world music, y la música jazz y la música latin jazz. Va a ser este día importante en que tenemos el honor que el maestro Antonio Malacara nos venga a platicar de su experiencia. Él hizo hace un poco más de 10 años el Atlas del Jazz, que es muy codiciado. Es el único que me falta. A ver, vamos a mover cielo, aire, mar y tierra para que se quede para la biblioteca de la universidad. Y el 1, el 2 y ahora el tercer volumen de la enciclopedia fonográfica del jazz. Él nos va a hablar en unos momentos. Entonces, un fuerte aplauso más para él. Fuerte el aplauso. Sí, se ve que para construir la universidad tuvo que hacer como, sin mentirles, no sé, saquen su cuenta, un promedio de 200 eventos al año por 20, 30 años. Y entonces, pues sí, creo que tengo un poquito de saliva, ¿verdad? Les voy a presentar a la mesa de honor, al Presidium, que esta tarde vamos a estar viviendo este momento inolvidable. Si me permiten, un fuerte aplauso para el maestro Pablo Argüelles, por favor. Para el maestro Jorge Fernández de Castro. Ambos son nuestros grandes amigos y nos ayudan en la vinculación que tienen ya más de 20 años en transmitir cada lunes solo Jazz WAP. Ellos son los que hablan por la estación 96.9. Entonces sintonicen todos los lunes, porque el aprendizaje en más de 20 años, ellos son la palabra número 1 que promueve el jazz de Puebla para el mundo, ¿sí? El maestro Pablo Argüelles y el maestro Jorge Fernández Castro. Igualmente, y una vez más, para el maestro Alberto Moreno Martínez. Si no el más grande, uno de los más grandes músicos que ha dado, sin lugar a dudas, el más grande músico que ha dado nuestra capital y nuestro estado de Puebla para el mundo entero. Piano clásico, primero en el conservatorio, luego en Berkeley estudia piano jazz, estudia arreglo, composición para Big Band. Es todo un politólogo también, todo un sociólogo, quise decir. Es un amante de la cultura y de la historia. Entre sus grandes credenciales ha acompañado a Juan Gabriel, a Rocío Dúrcal, con Dúrcal más de 5 años, orquesta, coros, mariachi. Bueno, su currículum es tan interminable que no podía yo decirlo por completo. Hoy día está vigente y haciendo shows con músicos, cantantes nacionales e internacionales, entre ellos Mijares, Tigres del Norte, Emanuel, mucha gente. Es el maestro Alberto Moreno. Otro fuerte aplauso, por favor. En México llevamos la cultura política de los sindicatos, y está bien. Cada vez que llega un presidente como Milei ahorita a Argentina y a abolir los sindicatos, créame que entre otras cosas se está echando un problema muy grande social y cultural,
Y aquí en Puebla lo ha hecho muy bien, dos, tres personas, pero creo que el que ha sido más humano, ¿sí? Que es una característica de un líder, ¿sí? No nada más moverse y alcanzar logros a nivel general, pero ser humano con los agremiados. En Puebla, el sindicato 53 de músicos, de músicos a nivel nacional, y en Puebla lo dirige el maestro Jaime Rodríguez. Fuerte el aplauso para él. Y bueno, pues finalmente, y para empezar, quiero un gran aplauso para uno de los más grandes productores artísticos. Él, entre otras cosas, dirigió la primera parte de la carrera de Gloria Trevi, hizo mucha música con Armando Manzanero, con José José, con muchas personalidades del mundo del espectáculo. Yo creo que una de las características importantes del maestro Armando Arcos es que está a la vanguardia. Él nos trajo, ya tiene como 3, 4 años, la inteligencia artificial a esta universidad, y hoy día todo el mundo sabe que es una gran herramienta, pero que el talento, la perseverancia, la persistencia no lo sustituye nada ni nadie. Así que para nuestro querido maestro y amigo, el maestro Armando Arcos, un fuerte aplauso. Gracias a ustedes, y ahora sí, y con mucho cariño, cedo el micrófono al maestro Antonio Malacara, quien va a hacer la presentación, una de las 40 y tantas presentaciones en la República Mexicana, que apenas la semana pasada o antepasada se aperturó esta presentación en el Palacio de Bellas Artes, y que hoy tenemos el orgullo de estar aquí con él para que nos hable de este gran trabajo importante. Gracias, maestro. El maestro va a tomar perdón, me disculpo. Antes de pasarles al maestro Antonio, voy a pasar a todos para que nos den unas palabras desde su punto de vista. Perdón, y adelante. El maestro Alberto Moreno primero, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes al presidio, y voy a ser muy breve porque es mucho lo que se tiene que hablar. Pero en primer lugar, para hablar de Toño Malacara, me tengo que poner de pie, porque es uno de los grandes, pero de los grandes, son amigos míos de muchos años, él y Germán Palomares Oviedo, pero sobre todo la labor que hace Toño de hacer estos trabajos de enciclopedias, ya sea auditivas, ya sea de texto, en el país, y recabar la información de los que alguna vez fuimos anónimos, y de los que hace un rato lo platicaba, y de los que ya se fueron y que muy pocos saben que existieron. Creo que es una de las grandes labores de amor a México, de amor a la música y de amor al jazz. Desde mi modesta trinchera, Toño, gracias. Gracias a ti. Cedo el micrófono inalámbrico para el licenciado Jorge Fernández de Castro. Gracias, Juanito. Buenas tardes a todos ustedes, y qué bueno que están aquí con nosotros acompañándonos. Agradezco la invitación del maestro Juan Villalobos aquí a la Tito Puente a venir a platicar, y que me haya invitado acompañando a Toño, como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero además también saludo aquí en la mesa a Armando, a Jimmy, a Beto, a Juan, a Toño y a Pablo. También voy a ser un poco breve, porque somos algunos y tampoco se trata de extendernos tanto. Pero nuevamente hago a lo que acaba de decir Alberto Moreno con respecto a las investigaciones que hace el maestro Antonio Malacara. Si tratan de encontrar todos los libros que ha escrito
sobre el jazz, que es el tema que quizá nos ocupa el día de hoy más que otra cosa, y en el que las investigaciones que ha hecho, ha escrito libros de algunos de los muy buenos músicos de jazz que hemos tenido aquí en México. Así es que podrían indagar un poco más acerca de su bibliografía, de todo lo que ha hecho. Además de que es un periodista que escribe todavía semanalmente en La Jornada desde hace muchos años. Así es que también pueden encontrar a través de del internet. Así es que la contribución del maestro Antonio Malacara de veras es, no hay palabras de cómo definir esto, porque creo que ningún país tiene una enciclopedia fonográfica del jazz como lo tiene ahora México en este tercer volumen, que todavía no termina la investigación. Pero quisiera yo hablar un poquito también acerca del antecedente de este tomo 3, es decir, hay un tomo 1, hay un tomo 2, y además de toda la investigación que hace y ocuparse de la edición y de todo lo que tiene que ver con tener ya el libro en físico, son las presentaciones, bueno, hacerlo llegar, distribuirlo a quienes tenemos la oportunidad de promover su investigación o de promover el jazz en nuestros diferentes medios. Nosotros lo hacemos a través de la radio, pero hay en todo México, como el Atlas del Jazz. Sí, perdón. Está el tomo 1 y 2, en el que además de esa distribución y hacerlo llegar a todo México, hace presentaciones tanto virtuales como, sobre todo en la época de la pandemia, pero también presenciales. Y eso lo ha hecho desde que se pudieron imprimir el tomo 1 y 2, cosa que pues a nosotros pues siempre hemos estado tratando de acompañar a Toño Malacara cuando viene a Puebla en hacer estas presentaciones. El tomo 1 va de la letra A a la E, el tomo 2 va de la F a la J, y este tomo 3 que va de la J a la R, pero pues la R todavía ni siquiera termina. Una pizcachita, ¿no? Entonces, pues habrá un tomo 4, por supuesto, y platicando con Toño, quizá un tomo 5. ¿Cómo se encuentra la escena del jazz en México? Pues estos tomos es una parte de todo lo que se ha hecho, porque las obras de los músicos de jazz en México, pues sí, es a través de hacerlo en una grabación, en un disco. Entonces, podemos encontrar muy cómodamente, y además es un agasajo estar hojeando cada uno de los tomos, ve uno las portadas, hay entrevistas con los músicos, hablan de su producción o de otras cuestiones, todas relacionadas con la escena del jazz en México. Así es que son documentos súper valiosos que solamente Toño dice, no, pues quienes me apoyan en todo esto somos los necios, pero yo digo hay que estar loco para poder hacer una investigación de este tipo, y el maestro Antonio Malacara es un loco que ha hecho muchísimo por el jazz en México y por otros géneros musicales también, con todos sus escritos. La escena también no solamente está en los discos, la escena está en una universidad como la que tenemos, la Tito Puente, está en los clubes de jazz,
está en los festivales, está en programas de radio, desde luego, o en aquellos que todavía pueden escribir en prensa. Entonces, todo eso es lo que conforma la escena del jazz en México. Algo importante es cuando vienen músicos de fuera, que siempre los tenemos, y en muchísimas ocasiones hemos visto que viene el músico solo y lo que pide es tener una sección rítmica o tocar con músicos mexicanos o músicos que están en la escena aquí en México. Entonces, eso también es valiosísimo porque habla del nivel que se puede tener dentro de la escena del jazz en México. Y parte importante, desde luego, es la formación de músicos. Ojalá en esta universidad que está dedicada en gran parte a este género musical puedan egresar muchísimos estudiantes con una formación muy global, ¿sí?, muy completa acerca, y no solamente de la música popular, sino ojalá surjan muchos músicos egresados de la Tito Puente que decidan emprender una carrera tocando jazz. Finalmente, muchísimas gracias. Yo también le agradezco a Toño Malacara por la oportunidad no solamente de tener estas investigaciones, sino de que me considero que somos muy buenos amigos y que siempre ha compartido, en el caso mío y con Solo Jazz, pues todas sus experiencias y sus invitaciones, en fin. Gracias, Toño. Muchas gracias. Si me permiten, cedo el micrófono al maestro Jaime, porque él, desde el Sindicato de Música, de Músicos de la sección 53, también nos tiene un mensaje. Maestro. Muchas gracias, maestro Juan. Bueno, para mí es un honor estar esta tarde con todos ustedes. Tuve la oportunidad de conocer a Toño precisamente en un festival que organizamos en Puebla, que era el Festival Internacional Ellas. Llegamos a la 9ª edición y fue un momento muy importante para nosotros porque la mujer era la que destacaba en este medio. Siempre se ha hablado de la dificultad que tenemos los músicos para desarrollarnos. Yo hoy, para mí es un honor estar en esta universidad porque Juan me hizo el favor de invitarme cuando empezaba la construcción y cuando empezaba todo esto, y yo creo que las cosas a veces se concatenan porque hoy cumple 15 años la universidad, el sindicato en Puebla cumple 75 años y el Festival Ellas cumple 10 años. Lo hemos tenido parado por cerca de, el último lo hicimos en 2005, como 8 o 9 años tenemos que estar parado ese festival. Y bueno, pues a lo mejor una de las sorpresas es que lo hagamos juntos nuevamente este año, el 10º por ahí de agosto. Y en ese festival tuve el honor de conocer a Toño precisamente porque nos hizo el favor de venir. El curador era mi querido maestro Enrique Neri, que fue el que nos ayudó muchísimo también para que el festival despegara. Naturalmente Jorge y Pablo, que fueron pilares fundamentales. Quiero decirles que como sindicato de músicos, cuando ustedes terminan su carrera, salen a la calle, salen a vivir de lo que estudiaron aquí en las aulas. Y es complejo porque en la música popular, en Puebla, realmente Tito Puente está marcando la pauta en el aprendizaje y en todo lo que tocan las materias y toda la enseñanza que les está dando, porque no hay esa especialidad como es la música popular. Muchos salimos a tocar rock, jazz, popular, tocamos cumbia, danzón y todo el tema, y ustedes irán escogiendo. Algunos quizás dediquen su vida a ser maestros en las escuelas, otros a ser músicos de estudios de grabación, otros a acompañar artistas, otros a tocar con orquestas sinfónicas, pero como dice Jorge, ojalá se dediquen al jazz porque Tito Puente le está dando mucho impulso. Muchas felicidades, Juan. A Toño es un honor siempre estar compartiendo y abrevando de todo lo que él hace a través de las letras. Es un honor y pues un aplauso para Toño, son tan amables. Este trabajo en Solo Jazz lo hacen juntos el maestro Jorge Fernández de Castro y el maestro Pablo Argüelles, a quien le pido por favor que nos regale unas palabras, maestro.
Gracias, maestro Juan, y pues gracias por la invitación y por dar cabida pues a estos eventos que, si no es por el impulso que una universidad como Tito Puente da, pues difícilmente se pueden apreciar. Y este es un gran momento realmente. Quizá estamos acostumbrados, y lo digo entrando en la edad de los chavos, pues a que todo se nos da de manera digital hoy en día. O sea, hoy este libro, dicen, pues ¿para qué existe este volumen, no estos 3 volúmenes? ¿Por qué no se esforzó el maestro en hacerlo de manera digital y ya está, y lo bajamos de internet y ahí está la información? Qué bonito, ¿no? Pero todo esto tiene una historia y un trabajo, y ojalá que se les quede bien grabado cuando al correr de los años puedan experimentar un poco el valor de estos trabajos, de esta historia recopilada. Discos hay muchos y están dispersos en nuestro país. Hay ediciones que salieron una vez, lo hicieron los músicos y para de contar, jamás volvieron a sacar un disco, una grabación. Y el maestro se ha ocupado precisamente de ir rescatando esas grabaciones esporádicas, eventuales, que en muchos de los casos se han hecho. Hay músicos que sí, que se han dedicado a producir ordenada y sistemáticamente sus obras, y quizás sea más fácil el acceder a ello, máxime los que están pues ya en años más recientes. Pero el trabajo del maestro Toño se remonta a muchos años. Quise traer hoy, por ejemplo, un volumen que es El viaje al fondo del jazz, que apareció por ahí en el 2007. No me traje todos los libros, maestro, porque costaba trabajo subir las escaleras, los dejé en el carro, los 3 volúmenes, más más la geografía del jazz, que es el Atlas del Jazz en México, que es un recorrido que hizo el maestro prácticamente a pie. Si no lo hizo a pie, lo hizo en autobús, lo hizo trasladándose a muchas ciudades, buscando y rescatando quién hace jazz en México en todos los sentidos, en radio, en prensa, grabando desde luego, formando alumnos en escuelas. Él se dedicó precisamente a hacer eso y dio por resultado la geografía del jazz. Este viaje, pero antes de esa geografía del jazz viene este viaje al fondo del jazz, que fue un coloquio del cual yo creo que el maestro vino ya recopilando esas ideas de cómo descubrir quién hacía qué en nuestro país en cuanto al jazz. Y eso es lo interesante del trabajo del maestro Toño Malacara. Repito, hoy es muy fácil meterse al Google, meterse ahí al internet y decir, bueno, pues jazz en Puebla, a ver qué hay, ¿no? Y jazz en Cuernavaca, y en fin. Pero a mí me gustaría que tomáramos esa idea, que se regresaran un poco en el tiempo, cuando ustedes no existían quizá, y el mundo era mejor seguramente, y que reflexionen un poquito en el trabajo que lleva esto, porque insisto, estamos súper acostumbrados a que hoy está todo ahí en la red, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y realmente el hacer esto, o sea, no se imaginan el trabajo que lleva y el tesoro que hay aquí. Y me adelanto a las instrucciones que de alguna manera da el maestro Toño para tomar estas obras, y él habla de ser un contador de historias, pero no es solamente un contador de historias, no solamente hizo las entrevistas vía telefónica o videollamada. Él, de alguna manera, yo lo recuerdo hace 20 años por lo menos, o 10 y tantos, 2007 a hoy, que estamos 14 años, llamando por teléfono, haciendo correos electrónicos para buscar a la gente que hacía de jazz en México, o preguntarnos a nosotros mismos, oigan, ¿qué músicos hay de jazz en la ciudad de Puebla? ¿Qué lugares hay de jazz? Pues hay y este otro ya cerró, y este otro está a punto de abrir, etcétera. Entonces, es una investigación muy metódica, una labor de hormiga o de abeja que va tejiendo el panal para llegar a estos volúmenes que hoy creo que se van a quedar en la universidad, en esa colección, pues de consulta para todos ustedes. Y además, pues él habla de ser un contador de historias, un entrevistador, pero es un investigador, y además yo diría una especie de psicoanalista para poder, como él dice en sus páginas, abordar
y desbrozar entre la veracidad de las historias, porque hay muchas cosas que al entrevistar a músicos pues se pueden ir por las ramas y contar historias X, ¿no? Fantasiosas o simplemente que no son. La dureza de los datos que él habla, los datos duros, números de discos, producciones, músicos, créditos, y también flotar entre la mala memoria de muchos músicos que él entrevista y que seguramente ni se acuerdan, ni su familia se acuerda, ni sus propios herederos se acuerdan de las grabaciones que hizo su padre, y aquí están. Y también la mitomanía de otros, porque sí, también hay muchos músicos mitómanos y hablan y hablan y hablan, y bueno, pues desglosar esa historia y compilarla a lo mejor en 3 o 4 renglones o un párrafo, realmente es muy difícil. Y yo añadiría también, navegando entre la desidia de muchos músicos, nosotros de alguna manera a lo largo de estos años de experiencia en el programa, cuando hemos conocido a músicos mexicanos sobre todo, les hemos dicho, oye, ¿dónde está alguna grabación, algún disco? Es tu tarjeta de presentación para llegar con el público, con la radio. Aunque seas músico de jazz, no eres músico de música popular que abunda, y bueno, pues es más el esquema de llevarlo a los medios. No, pero haz tu tarjeta de presentación que va a ser el disco, tu grabación. Y muchas veces ha quedado en la desidia de grandes músicos, de grandes talentos, el no tener un testimonio y pasan desapercibidos. Bueno, pues ahí el maestro está entre esa navegación, entre todos esos elementos, y también, ¿por qué no?, el surrealismo en el que vivimos sumergidos, en el que existimos, que muchas veces impide el hacer una producción discográfica, muchas veces son trabas y trabas pues para poder siquiera acercarse a este público, a llevar su música. Y eso pues de alguna manera también nos lleva a pensar lo que se menciona un poco en la introducción del libro, que el jazz en México, y es una experiencia y es una realidad, está en el sótano del subterráneo. O sea, además de estar en el subterráneo, está en el sótano del sótano, más oculto, más oscuro. Entonces, puede llevarnos a pensar muchas veces como estudiante, a decir, bueno, ¿yo por qué carambas me voy a dedicar al jazz si la papa está en otros medios, está en otras partes? Bueno, pues ahí se las dejo. Simplemente consideren que aquí hay maestros que se han dedicado a la música popular, pero que han dedicado un porcentaje de su vida, una parte grande e intensa de su vida, de sus emociones, de su trabajo, a ese género, y por algo lo han hecho. Ahí está el maestro Beto Moreno, que ha dedicado y ha apartado una parte grande de su vida y ha también tomado, digamos, aprendizaje de quienes hacen el jazz en el mundo, que es la Escuela Berklee, por citar alguna. Entonces, ese es el motivo quizá que nos reúne hoy. Tal vez a muchos les pase desapercibido, les pase algo, pero por algo estamos hoy aquí, no es casual el que estemos reunidos, maestros de música de gran calidad que están aquí con nosotros, y por nuestro lado, por mi lado en particular, pues un melómano que se ha dedicado pues a investigar y a absorber de lo que nos dan estos maestros, entre ellos el maestro Toño Malacara, con esta obra de gran valor que esperemos siga con más volúmenes, siga en el futuro con más proyectos y haya pues también la proyección, ¿por qué no?, de seguirla en los medios digitales para que de alguna manera pues tenga un mayor alcance, Toño. Eso quizás es lo que desde acá pedimos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas apreciaciones muy interesantes y de mucho sustento que ustedes están percibiendo, importante y necesario para la formación musical. Y finalmente, antes de pasarle el micrófono al maestro Antonio Malacara, si me permiten, solicitarle unas palabras también al maestro Armando Arcos. Que quede constancia de que todavía soy muy joven, ¿sí?,
y ya me hace falta comer más nuez por la memoria, ¿eh? Bueno, yo voy a ser muy breve para que demos paso aquí a las palabras del maestro Antonio. Yo nomás les voy a contar un poquito, aparte de agradecer este trabajo. Yo no tenía idea de lo grande que es este trabajo hasta que empecé a hojear un poco el libro y me llevé una sorpresa muy grata, aparte de, bueno, no sé, revisar algunos discos, algunos músicos que han tenido gran participación en el jazz, pero me dio muchísimo gusto en una parte encontrar a un músico que tuve oportunidad de grabar con él. Hice una producción por ahí hace algunos años que se llama Paco Rosas, y Paco Rosas a lo mejor para todos ustedes sea desconocido, pero Paco Rosas es un gran guitarrista y Paco Rosas pues trabaja incluso con el maestro Alberto Moreno, ha trabajado yo creo que entre Mijares, Emanuel, con toda la gente, pero yo tuve oportunidad de hacer una grabación con él y entonces él está aquí en el libro y entonces le mandé ayer un WhatsApp y le dije, oye, fíjate que voy a ir mañana a la presentación del disco, y le dio mucho gusto, primero pues porque pues está apareciendo en algo donde está dejando esa historia, y a mí me dio muchísimo gusto. Le dije, bueno, aparte de que el maestro me haga el favor de autografiar mi libro, pues también sería bueno, ¿no? O sea, que por ahí cuando lo vea, de hecho me está marcando por aquí ahorita, pues porque le da muchísimo gusto lo que está pasando, es parte de la historia que va a quedar en el jazz, porque como decía el maestro también, pues igual y los hijos de la gente que hizo jazz, pues igual y están enterados de que hay alguien que les está dando vida y va a quedar ahí puesto para siempre. Entonces me da muchísimo gusto, bueno, estar aquí en esta mesa, ser parte de esta presentación del disco, del libro, y no tenía idea de todo lo demás que hay atrás, que bueno, ahorita también me voy a abocar un poquito más a entrar en la dinámica de conocerlo, porque realmente este trabajo, solamente de ver los 2 discos, o no sé si haya más, pero de Paco Rosas, que no tenía yo idea que había hecho 2 discos de jazz, vienen el nombre de las canciones, viene una pequeña semblanza de los temas, los músicos, los apodos de los músicos, entonces como que se te hace muy ameno estar viendo eso. Yo sé que solamente, pues a veces teniendo el conocimiento de ciertos músicos o de esa historia, pues te puedes, pues no sé, alimentar un poquito más o emocionar un poquito más, pero yo sé que ustedes en algún momento, como dijo el maestro, van a poder ser parte de una historia de la música, ojalá que fuera del jazz, pero pues es muy importante que alguien pues que se está tomando no sé cuánto sea, pero es una vida hacer esto que lleva hasta ahorita, y todavía dijo el maestro que es hasta la letra va aquí en la R. O sea que imagínense, ¿no? Entonces, cedo las palabras, les agradezco muchísimo, y maestro también, muchas felicidades, ¿eh? Gracias. Gracias, muchísimas gracias a todos. Me da mucho gusto verlos nuevamente, pero tengo que decirlo, en especial, muy en especial, me da gusto ver a Alberto Moreno, porque el maestro estuvo mal de salud, estuvo bastante mal de salud hace poco, y cuando llegué aquí a la universidad y lo vi de tan buen semblante, tan bien, carajo, de veras, me emocionó ver a Beto Moreno bien de salud, bien de humor y en chinga como siempre. Qué gusto que haya gente tan intensa. Gracias a ti. Bueno, quién sabe si rápidamente, pero si ustedes están aquí, no son gente normal, ninguno de ustedes. Y eso, a los que todavía creemos en Dios, decimos gracias a Dios que haya gente como ustedes, que no son normales, que no son otro ladrillo en la pared, decía Pink Floyd, que no son otro títere biológico
sino que son gente sensible, que son gente con aspiraciones estéticas. Y eso no es normal en un mundo como el actual. Hace rato bromeaba cuando dijeron que ustedes no existían en aquella época y que dije, y el mundo era mejor. Y sí, el mundo era mejor. Pero el hecho de que ahora sea peor no tiene que ver con ustedes, no tiene absolutamente nada que ver con ustedes, ustedes no tienen la culpa. Si ahorita el mundo es peor que antes, la culpa cae directamente en nuestra generación. Les estamos dejando una realidad más pinche, es la verdad. Los músicos, y en especial los jazzistas, han hecho siempre su tarea del 10, los jazzistas mexicanos han hecho su tarea del 10 o del 10 plus, o plus, como dicen los nuevos sabios. Pero los que estamos alrededor nos falta hacer mucho. Les debemos mucho a los músicos, le debemos mucho al jazz, le debemos mucho a la música, porque los músicos tienen que ser sus propios secres, tienen que ser sus propios roadies, tienen que ser sus propios representantes, tienen que ser sus propios agentes de prensa, en fin, todos. Los músicos en México, los jazzistas en especial, en un tiempo eran los rockeros, hace como 50, 60 años, pero ahora los jazzistas son subvaluados, no se les da el lugar. Pero bueno, hice unos apuntes porque luego se me rompe el taquete y empiezo hable y hable. Y dije, voy a ir a una escuela, voy a ir a una escuela donde los chavos están estudiando música. Y bueno, hice ese apunte de que no son normales y apunté, creo que el mundo que nos rodea está envejeciendo. No sé más allá, sí también, pero el que a mí me rodea y el que a ustedes rodea es un mundo que está envejeciendo y los síntomas son muy fuertes, son bien evidentes, son estertores. Si volteamos a los diarios o si vemos algún noticiero en televisión o escuchamos un noticiero en radio, solo escuchamos de agresividad, solo escuchamos de mentadas, de escupitajos, los políticos se la pasan escupiéndose unos con otros. Antes los músicos no eran niños bien ni eran santos, se la pasaban agrediéndose, se la pasaban con puñaladas traperas, siempre ha sido así. Daniel Manrique dijo muy sabiamente, el pintor Daniel Manrique, que en lo que es la cadena humana, el eslabón más bajo y más sucio es el de los políticos. Y tiene toda la razón. Pero ahora los políticos en la actualidad, además de estarse agrediendo todo el tiempo, han agarrado la moda de estarse escupiendo todo el tiempo. Qué lamentable. Por eso el mundo está envejeciendo, está en los estertores. Ojalá me equivoque, lo hago muy seguido, ojalá que en esta ocasión también me equivoque, pero si se fijan bien, estamos rodeados de muertos. Ustedes no, porque no son normales, pero estamos y están rodeados de muertos. Por eso Luis Eduardo Aute desde hace muchos años decía, soñemos mujer para estar despiertos entre tantos muertos. Así que síganle de aferrados, de los necios será el reino de lo cierto. Bueno, algunos comentarios rápidos de lo que se dijo aquí. Alberto Moreno no acompañó a Rocío Dúrcal, era su director artístico.
Así de sencillo, ¿no? Porque una cosa es que llegues y acompañes a un cantante y otra cosa es que llegues y lo dirijas artísticamente. Y Alberto era su director, igual con Mijares y con otros. Claro que el maestro es muy buena onda y de repente se avienta ahí un palomazo y acompaña a un güey, pero a nivel de lo que fue con Rocío Dúrcal, que era una de las cantantes, fue de las cantantes mejor dotadas de la música pop, en la era franquista, era de lo poco que valía la pena en España, y Alberto la dirigía artísticamente. Bueno, también se mencionó que yo recabo información. A mí me gusta, me encanta recabar información. Desde hace 26 años tengo una columna de jazz en el periódico La Jornada y ahí me pagan por dar mi opinión. Estoy en la sección de opiniones que tiene el periódico. Entonces ahí opino, hago reseñas sobre discos, sobre algún concierto, digo qué me pareció. Y claro que me gusta también eso. Y me gusta que me paguen, por supuesto, por hacerlo. Pero lo que más me gusta, lo que realmente disfruto al máximo, es estar recabando información. Es estar escarbando, es estar levantando piedras, buscando rollos y después pasarlos al formato de libros y dejarlos como libros de consulta. Ya iba a decir que siento chingón, pero eso no se puede decir aquí. Siento muy bonito. De veras. Bueno, Jorge habló del Atlas. Jorge Fernández de Castro, amigo, habló del Atlas. Yo publiqué un Atlas del Jazz en México en 2016 para mostrar y demostrar que no hay un solo lugar en este país donde no haya jazz, donde no haya músicos de jazz y públicos de jazz. A pesar de que somos una minoría y seremos siempre una minoría los que escuchamos jazz y los músicos que tocan jazz, somos una minoría gigantesca, somos una enorme minoría. Como decían los gitanos allá por la Edad Media, no se pasen con nosotros, que somos una enorme minoría. Y los jazzistas y los jazzófilos, igual somos una enorme minoría. Nunca se va a comparar con lo que logra concentrar el grupo firme o la gente que llevan los políticos a sus eventos. Nunca, por fortuna. Qué bueno que sea una minoría, qué bueno que siga siendo una minoría, porque así se libra el jazz de la dictadura del mercado. Bueno, en ese atlas se incluyeron los programas de radio especializados en jazz, los foros de jazz, los lugares, los clubes de jazz, los festivales en todo el país. Y le gustó mucho a las autoridades culturales que financiaron esta investigación, ese atlas del jazz en México. Entonces me preguntan, ¿ahora qué sigue, maestro? Nos gustó mucho su trabajo. Eso era por 2019. Y les dije, pues lo que sigue es una enciclopedia fonográfica, porque en el Atlas no incluí un solo disco. Hubiera sido imposible hacer una selección de discos. Y ahí fue donde me dieron una lana para hacer la enciclopedia. ¿Y por qué una enciclopedia de estas características? No lo conocen, pero es un libro, cada tomo, cada volumen es de 400 páginas, todas las páginas están impresas en papel cuché, todas están impresas a colores, es un libro de lujo, es un libro caro. Y cuando tenía la lana me dicen los cuates, me dicen los amigos e incluso algunas personas del sector cultural que hiciera 4 volúmenes en lugar de 2. Me decían, Malacara, con lo que te vas a gastar en esos 2 tomos, como los quieres, podrías hacer 4. Y les dije, sí, claro que podría hacer 4, pero quiero hacer 2 de estas características,
porque quiero hacer, desde mi pacheca posición, quiero hacer un homenaje a los músicos de jazz en México. Porque los músicos de jazz en México nunca, absolutamente nunca han recibido el reconocimiento y el respeto que merecen. Nunca. Claro que hay gente que los valora, que los admira, por supuesto, pero a nivel general no. A nivel general ni las autoridades ni la iniciativa privada les da el valor real que tienen ni lo respetan como tienen. Hay músicos de jazz allá en Ciudad de México que aceptan ir a tocar a este lugar o a este otro y ganar solo lo que salga del cover. Esas son fregaderas. Pero aceptan los músicos porque es su vida, es su alma estar haciendo esa música. Y además porque están locos. Que también alguien mencionó aquí, creo que fue el Jorge que dijo que soy un loco, sí, aquí lo anoté. Pero es esa locura que ustedes tienen, que tienen los músicos de jazz, que tiene Juan al tener esta escuela. Es una bendita locura. Es una bendita locura que ojalá se salpique, que ojalá se contagie más poco a poco. El tomo 5, dijo Jorge que quizá, no es quizá, seguro va a haber un tomo 5. Bueno, cuando vienen los músicos, eso ya es otro viaje. Jimmy habló del festival que hizo Ellas, donde solo eran mujeres tocando jazz, que fue una estupenda idea y un estupendo título para el festival. Por cierto que se lo fusilaron. Sí, ahora Ingrid y Jenny Boyan hacen un programa de Jazz en Horizonte que se llama Ellas solo. Pero bueno, qué bueno que te fusilen, ¿verdad? Malo que ni te pelaran. Pero importantísimo, qué bueno que va a regresar, sería importantérrimo, ojalá se logre en agosto, maestro Jimmy. Pablo dice que ¿por qué no digital? Y que pudiera ser una opción. Y claro, puede ser una opción, sobre todo para el Atlas. En el Atlas, cuando ya fue físico, varios de los lugares que ahí están incluidos, lugares y foros de jazz, ya no existían cuando salió el libro. Nomás ya no, igual algunos programas de radio ya habían tronado. Estuvimos haciendo una transmisión hace unos días de presentación de este libro desde Campeche, y en Campeche Emanuel Mora, un virtuoso de la guitarra, también tiene un programa de jazz en Radio Universidad de Campeche. Le pregunté ahí en la presentación cómo va el programa y me dice que probablemente desaparezca, pero no por la calidad del programa obviamente, sino porque están haciendo recortes presupuestales. Es la moda. Bueno, pero los programas de radio especializados en jazz, como el que hacen estos otros dos locos, son los que han mantenido el jazz con buena salud, con excelente salud en este país. Son los que han formado públicos a través de los años. Son los programas de jazz los responsables, los culpables directos de que esto siga. Las llamadas y correos, sí, se hicieron muchas para hacer esta enciclopedia. Aunque antes de que existiera internet, llegaba yo a las diferentes ciudades y en lugar de preguntar dónde hay un teléfono, preguntaba dónde hay un grupo de jazz. Le pregunté también a ellos dónde hay un músico de jazz. Y así se fue formando un banco de datos que en realidad, créanme, ya es muy grande, ya es muy grande. Que pudiera ser psicoanalista, decía Pablo. Me enfrento a los músicos, primero del rock. Yo escribí de rock muchos años, desde los 18,
pero después, desde hace 26, me he dedicado al jazz, porque ya escribiendo en La Jornada, yo tenía una columna en ese periódico que se llamaba Discoterapia, donde lo mismo escribía de rock, que de nuevo canto, que de folclore, música clásica, jazz. Era una sección de discos, discoterapia, y en una ocasión que mi editor me regaló un disco de Charly García. Él acababa de llegar de Buenos Aires y traía un disco de Charly García y dice, órale Malacara, para que hagas la reseña. Y lo escuché y era un disco muy menor. Y escribí que Charly García era imposible que hiciera un mal disco. Era imposible, que esa era, palabras más, palabras menos, escribí que eso era como una ley cuántica, pero que ese disco era menor, que Charly García ya se había acostumbrado y ya nos había acostumbrado a que le festejáramos hasta la peor de sus crudas. Pero el editor lo ve y le dice, Malacara, pero es Charly García. Le digo, sí, güey, pero el disco no es bueno y tú me pagas por dar mi opinión, entonces respeta eso. No, ¿cómo crees? Le digo, por favor, comprende, es así. Y total, después de mucho discutir, lo publicó. Pero poquito después me dio otro disco. Yo lo acepto, claro, pues era un regalo. Era un disco de Óscar Chávez, que era uno de los fundadores de La Jornada. Óscar Chávez lo deben haber oído, cantante, y compuso algunas cosas de vez en cuando, pero un excelente intérprete y un excelente investigador de la música popular. Y ese disco se llamaba, era un disco Los Tangos Prohibidos, donde Óscar hablaba de los tangos en Argentina que las juntas militares habían prohibido por diferentes razones. A los militares les vale madre, si algo no les gusta lo prohíben. Qué bueno que en este país no hay tanto militarismo. Pero entonces ese disco de los tangos prohibidos traía un librito, un booklet como de 20 o 30 páginas, excelente investigación de Óscar Chávez. Entonces yo lo escuché, puse todo el rollo que en mi reseña, que qué buena investigación, como siempre Óscar Chávez, todo lo que había puesto ahí, pero Óscar Chávez no sabe cantar tango. Terminó mi nota. Y ahí sí, el editor se enfureció. Me dice, cabrón, si sabes que él es uno de los fundadores y socios del periódico. Le digo, sí, pero no sabe cantar tango. Fue una discusión bien fuerte, y él era, bueno, era mi amigo, pero era bien grosero y bien pesado, hasta que después de la discusión me dice, bueno, si no te gusta, güey, ahí está la puerta. Así fue. Y las oficinas en los periódicos son muy pequeñitas, en 2 o 3 pasos llegas del escritorio a la puerta, entonces yo me paro muy indignado y ya me iba. Ya me habían corrido si no me gustaba. Y cuando estaba en el dintel de la puerta, esto lo he platicado en otras ocasiones con mis amigos de aquí. Cuando estaba ahí en el dintel, me acordé que mis hijos, que eran pequeñitos, la niña era una bebé, no habían superado el maldito vicio de tomar leche todos los días. Y cuando estaba en el dintel de la puerta, se me prende el foco y le digo, ya tengo una solución. Ya ves, güey, si siempre hay soluciones, nada más que eres un mamón, que la chingada. ¿Cuál es tu pinche solución? Y le digo que ya no haga esta columna, que ya solo escriba de jazz. Le digo, porque en México ni siquiera hay discos de jazz, menos va a haber intereses creados. Entonces, ya ves, cabrón, cómo si había soluciones. Y entonces, desde hace 26 años, inicié con mi columna de jazz. Y sí, me enfrento a los músicos que no quieren hablar casi nunca de su música. No eres músico de música popular, le dijo alguien. Bueno, finalmente apunto esto porque ya me colgué. El jazz no es música popular, pero tampoco es música clásica. La bronca de la realidad del jazz es que está en medio
porque es lo más clásico de la música popular y simultáneamente es lo más popular de la música clásica. Tú no puedes tocar jazz si no dominas perfectamente la música, tu instrumento. Pero más allá de eso, a veces ni así. Les cuento por último la anécdota cuando hicimos la primera versión del Festival Nacional de Jazz. Estábamos en la sala Nezahualcóyotl de la UNAM dando una rueda de prensa. Estaba el que entonces era el director de música y ópera de la UNAM, Gustavo Rivero Weber, pianista excelente, o lo que sigue de excelente. A Gustavo le acababan de dar 2 o 3 días antes, le acababan de dar la medalla Mozart por su genialidad como pianista clásico. Acababa de recibir esa medalla Mozart. Y uno de los periodistas que estaban allí en la rueda de prensa, como a la mitad de la rueda, se pone de pie y le dice: maestro Rivero, dice, si a usted le gusta tanto el jazz como lo está expresando, y le acaban de dar la medalla Mozart porque es un pianista virtuoso, ¿por qué no toca jazz? Y Gustavo Rivero Weber, con toda honestidad, con toda valentía, dice: porque no puedo. Dice, una cosa es que domine el piano, una cosa es que domine el piano, que sepa bien qué hacer con mi instrumento, que vibre con todo ello, y otra cosa es hacer jazz. Dice, yo no puedo, porque no tengo ese duende que tienen los jazzistas para improvisar, para a la mitad de un tema inventar la música, para ser compositor e intérprete en un mismo instante. Eso solo los jazzistas. Por eso, miren, me emociona recordarlo, de veras me emociona. Se me encuera el chino. Muchísimas gracias, buenas tardes. Yo quiero agradecer definitivamente la presencia de todos los grandes amigos. Me da mucho gusto que este momento no es casual, sino causal. Hemos caminado realmente, creo que por el buen camino. Le decía yo hace unos instantes al maestro Antonio Malacara que tenemos orgullosamente el compromiso, porque es la licenciatura en música popular y jazz, aparte de otras licenciaturas en el arte, en la producción, y también las maestrías y doctorados. Yo agradezco mucho entonces que hoy sea la presentación de este tercer volumen de la historia fonográfica del jazz, y los invito abiertamente para que todo el mundo compongan, porque el primer requisito es tener música propia, composición. Pero aquí tienen todos los elementos y ahora es un compromiso, ¿vale? Y yo quisiera preguntarle al maestro cómo pueden conseguir ustedes el libro, porque aquí traemos 5, 6, 7 tomos nada más hoy, pero si lo quieren conseguir, si nos platicas un poquito cómo ellos pudieran entrar a la internet o a un teléfono para enviárselos. Sí, bueno, no, el teléfono no, porque ya ven que ahora están publicando teléfonos de todo el mundo. Pero hay una página en internet que es La Poesía del Jazz, ahí se pueden comunicar, o pueden venir con Juan, con el rector de la universidad, dejen su nombre si les interesa. Son tres volúmenes de la enciclopedia. Ya he publicado 12 libros, ya están agotados, pero hay unos ejemplares todavía de ese viaje al fondo del jazz. Fue un coloquio y ahí hay textos de gente bien importante que estuvo en el coloquio, que escribe de jazz. Con el maestro Juan Villalobos, los que gusten, contáctense
y ya el rector me hará favor de comunicarse. Pues muchísimas gracias realmente a todos los que hemos participado. Llévense este momento en la historia de su música eterna y perenne, y les agradecemos mucho. No sé si alguien de público, dos personas que quieran hacer una pregunta, un comentario, con mucho gusto. Sí. Hola maestro, mi nombre es Diego, agradezco mucho sus palabras y mi pregunta es, ¿qué disco era ese de Charly García que platicaba? Cuando platico esta anécdota me preguntan de inmediato eso y no me acuerdo. No me acuerdo del título, era un disco pinchón, la verdad. Entonces nunca lo volví a sacar, por ahí debe andar. En la casa tenemos muchos discos y no sé, no me acuerdo. No me acuerdo, pero no vale la pena ni el título, la verdad. Charly García es un genio, estoy bien consciente de eso, pero igual que como muchos genios, en serio, no era broma eso que se acostumbró a que le festejemos hasta la peor de sus crudas. En serio, es un vicio de algunos, pues, pero otros son más decentes para publicar o no publicar su música, ¿no? Frank Zappa era de ese tipo de humor y de genio, era también bien enojón. Bueno, Charly García ha destrozado habitaciones de hotel, pero Frank Zappa era más cuidadoso con lo que publicaba o no publicaba, y Charly García no lo hizo. Muchas gracias maestro, y se nota que de verdad es un conocedor del rock también y espero que no lo abandone del todo. Muchas gracias. Imposible, ¿cómo? Es mi columna vertebral. Buenas tardes. Me gustó mucho cómo mencionó que nosotros no somos normales. Es una idea que pues igual tengo yo mucho en consideración, el cómo nosotros estudiamos, nos preparamos para salir adelante a partir de una rama del arte o el mismo arte en sí. Me gustó mucho ese comentario que hizo, esa visión que tiene, pues siento que yo conecté mucho con usted en cuanto a esa parte, esa idea, pues yo la tengo igual acá, es como la conexión, como mencionó igual el rector, esto es causalidad y como mencionaron varios en la mesa, pues estamos aquí por algo, ¿no? Entonces esta conexión que hubo en su pensamiento acá, pues me trae una idea, una pregunta, pero creo que es un poco personal, no sé si usted es creyente de lo que le voy a preguntar, pero ¿cuál es su signo zodiacal? Me divierte mucho eso porque tengo una amiga loca que anda mucho en eso. Pero cuando ella me platica del Géminis, yo le doy la razón. Mi hijo es Géminis, mi papá es Géminis, yo soy Géminis, mi hijo es Géminis, mi papá es Géminis, bueno, fue Géminis, y de veras hay dos personas, al menos en el Géminis, le atinan los astrólogos. Hay dos personalidades que se enfrentan, no siempre para destruirse uno con otro, pero sí se enfrentan, y pues ahí andamos. Es divertida la astrología, es muy divertida, nada más. Sí, fue de hecho en el momento donde dijo que a usted le gusta recolectar información que en mi mente estuvo, o es Sagitario o es Géminis. Y pues sí, en sí la mitología de Géminis es que lo representa Mercurio, que en la mitología griega es Hermes, el mensajero de los dioses. Entonces él es el encargado de transmitir la información hacia los humanos desde el Olimpo y todo ese… Hermes Trimegistro, sí, pero se robó el fuego el güey. Acá lo tenemos nosotros, aquí en la intensidad y en la pasión. Sí, no, pues, se lo robó para dárselo al ser humano. Por eso le dieron hasta por abajo de la lengua. Sí, gracias. O sea, su fuego es enciclopedia entonces.
Gracias. Gracias. Estamos muy gustosos. Creo que podemos 2 personas más, si nos permiten. ¿Alguien más con toda confianza? Maestro Harry Ramos, lo invito porque siempre trae un punto ahí muy importante. Y aparte yo he dicho que la segunda profesión de usted es ser cronista, porque miren nada más la voz que va a sacar ahorita. No, es que una de las cosas más impresionantes de todo esto que está pasando acá es conseguirnos con talentos que hasta ahora pues perduran, ¿no? Como usted. Porque la historia no solamente se escribe con eso de entender pues cómo gramáticamente se unen las palabras, esa formación que se dan, sino con el amor. Y realmente resaltar el amor no es porque se hayan escrito libros, sino porque se dedicó en vida plena, ¿no? Y yo creo que no es tanto verlo de la abundancia, sino buscarle el centro. O sea, la historia que no se cuenta, no se recuerda. ¿Y cuántas cosas han pasado que de repente no tienen gran importancia en cada país, en cada momento, y pasaron y pasaron y pasaron? Y nadie las dijo. Pero dedicarse a eso es bueno, yo creo que es grandioso y hay un talento de genialidad inmenso. O sea, porque no es genio solamente aquellos que son científicos, que son eruditos en el arte, sino aquellos que dedican el amor pleno a lo que aman, sin esperar nada a cambio, simple y llanamente dejar en la historia algo plasmado que nos sirva de alimento para las generaciones. Gracias, maestro. Bueno. Sí, tienes toda la razón, porque la desmemoria es uno de los males recalcitrantes de ahorita y de antes. Esa desmemoria nos friega muy fuerte. Y además de que la memoria también es engañosa, estamos escribiendo la bitácora del jazz en México, aunque los músicos mexicanos han estado en el jazz desde antes que el jazz existiera como tal. Hay documentos fehacientes. No solo es el chauvinismo de Antonio Malacara el que dice eso. El mismo W.C. Handy en su autobiografía habla de Lorenzo Tío y de José Vascaro, Joe Vascaro, que estaban en Nueva Orleans haciendo música antes de que surgiera el jazz con doble S. Y habla que aunque no dominaba bien el español, Vascaro soplaba como los grandes y le estaba enseñando a tocar clarinete y saxofón a los negros en Nueva Orleans, que poquito después sacaron algo que se llamó jazz. Y eso tenemos que escribirlo, eso tenemos que rescatarlo, sacarlo de ahí, porque también está Latin Thing, otro libro que habla de ellos, de los mexicanos en Nueva Orleans a fines del siglo XIX, y eso poca gente lo sabe. Hay que luchar contra la desmemoria todo el tiempo. Y la palabra amor, maestro, carajo, yo creo que es una de las palabras más manoseadas que hay, por momentos hasta más prostituidas que hay, pero sigue siendo una palabra llena de pureza y de valor cuando uno sabe cómo entrar en ella, ¿no? Tanto se ha abusado de la palabra amor y tanto se ha abusado de la palabra pueblo, que son lo mismo, tan manoseadas las dos palabras, tan prostituidas las dos palabras, pero tanto el concepto de amor como el concepto del pueblo son bellísimos. No hay que abusar de ellos y mucho menos escupir sobre ellos. Muchísimas gracias. Con toda confianza, si alguien del Presidium o del público desea hacer algún acotamiento, con mucho gusto. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta es que me llama mucho la atención de todo lo que usted sabe
Y mi pregunta aquí es, ¿en qué momento de su vida le surgió esta curiosidad por la música o el comienzo en este camino de la música? Soy un afortunado, realmente un mega afortunado, porque desde que tengo memoria, mi mamá cantaba, y no solo rollos de cuna, porque de eso no me acuerdo, pero ya cuando tengo memoria mi mamá cantaba, todavía yo no iba ni al kinder, entonces imagínate qué años tendrán esos recuerdos. A ella le gustaba mucho Nicolás Urselay y Pedro Vargas y Toña la Negra, Javier Solís. Decía que Javier Solís era mi verdadero papá. Era una mujer de veras que se la pasaba cantando, era feliz, cante y cante todo el tiempo. A mediodía llegaban mis hermanas de la escuela, mis hermanas mayores, y empezaban a saltar en la cama y a gritar y a cantar rock and roll, cuando recién acababa de aparecer el rock and roll, les encantaba. Y yo de chavitito pues me ponía a saltar en la cama también con ellas, era feliz haciendo ese rollo. Y me gustaban muchas cosas de aquel, hasta ya había algunas cosas en español de los Locos del Ritmo, de los Rebeldes del Rock. En fin, Gloria Ríos, me acuerdo de también empezó a cantar algunos rock and roll, en fin. Y ya en la tarde-noche, no siempre, pero en la tarde-noche que llegaba mi papá, no es que no siempre llegara, siempre llegaba, pero no siempre ponía discos, pero muy seguido, porque era un melómano empedernido y un bailarín de swing, excelente. Entonces él llegaba y ya ponía discos de Louis Armstrong, ponía discos de Ella Fitzgerald, de Duke Ellington, en fin, de todo ese jazz clásico, todo ese jazz tradicional. Y me encantaba, desde niño me encantaba oír eso. Entonces mi panóptico musical, que es lo que preguntabas, era amplísimo y todo lo disfrutaba. Por eso mi primera columna en La Jornada, te digo, era discoterapia. Escribía de todas las, bueno, no de todas las músicas, porque hay muchas bolsas de basura que bueno, ahí andan. Es que es la dictadura del mercado, es la dictadura. Si a ti o a todos nosotros o a la gente en general le ponen a Lucía Méndez en el teatro, y luego le ponen a Lucía Méndez en el cine, y luego le ponen a Lucía Méndez en la televisión, y luego le ponen a Lucía Méndez en radio, y luego ponen a Lucía Méndez en las revistas, y luego ponen a Lucía Méndez en los periódicos, y luego le ponen a Lucía Méndez en las computadoras, y llegan y te preguntan, ¿y a ti quién te gusta? Pues Lucía Méndez. Así es como el mercado manipula los gustos. Por eso ustedes no son normales, porque ustedes ya tienen una alternativa. Por eso a sus nietos, a sus hijos, a sus etcéteras, a los amigos, a todos, hay que darles denles alternativas. No se burlen de la música que escuchan los otros, porque entonces solo los enfurecen, pero sí denles alternativas. Ábranles las ventanas de las otras músicas, que se den cuenta que hay otras opciones, que no solo Bad Bunny es lo que vale la pena oír. Sí, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Queda abierta la invitación, me pongo de acuerdo con el maestro y con nuestros amigos, para que estemos, primeramente Dios, en la siguiente entrega del cuarto álbum. Y están invitados porque hay carrera contra el tiempo para seguir demostrándonos que podemos hacer muchas cosas. Muchas se van a quedar quizá en la vista, en los oídos de muchas personas o público, y otras deben de escribir su historia, jóvenes. Maestro, muchísimas gracias. Grandes amigos, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Vengan las fotografías. Vamos a tomarnos una grupal
Si gustan, se levantan ahí y nosotros nos pasamos ahí enfrente, ¿sale?